Amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Habacuc. Debemos decir que este es un libro del cual no se ha predicado muchos mensajes. Hace algún tiempo no eran muchos los que se atrevían a dar mensajes basados aquí en este libro de Habacuc, pero ahora en el presente son muchos más los que han descubierto el camino a este pequeño libro de Habacuc y de allí presentan mensajes. Este es uno de aquellos llamados profetas menores, pero que ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos puede ser considerado mayor. Ahora nosotros estamos considerando juntos los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías, los cuales tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad en lo que se refiere al gobierno de Dios, como si fuera integrado en el gobierno de los hombres, y la forma en que Dios trata con la persona individual. Esa es una de las razones importantes por la cual estudiamos estos tres libros juntos. Ahora, otra forma en que son muy similares es que los tres provienen aproximadamente del mismo período. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos. Existe la posibilidad de que lo eran. Pero es muy difícil señalar una fecha específica con muchos de estos profetas. Y en realidad eso ocurre con muchos libros de la Biblia cuando uno no puede señalar una fecha exacta. La razón para eso es que eso no es algo realmente importante. Pero es obvio que Habacuc, Nahum y Sofonías todos entran en un período entre Josías y Joaquín. En ese mismo período uno puede también incluir a Jeremías. Él entra en este período cuando el reino del norte había ido a la cautividad y cuando el reino del sur estaba a punto de entrar en la cautividad también. Y después de Josías, cada rey que le siguió a él era un rey malo. Cada uno trataba de superar en su maldad al otro. Así es que tenemos que decir esto y colocar aquí a tres profetas en el mismo período de tiempo, en la misma cápsula del tiempo, por así decirlo, ya que aparentemente ellos pertenecen juntos. Ellos eran, por así decirlo, contemporáneos. Ahora debemos decir que Habacuc es, por cierto, diferente a los demás. Es diferente a Nahum. Nahum trató solamente con una nación, y específicamente con Nínive, la capital del imperio asirio, y decía que Dios tenía razón al castigarles. No solo estaba en lo correcto, sino que Dios era justo y que Dios era un Dios de amor. Y aún Él podía juzgarlos a ellos porque Él continúa siendo así. Ahora Habacuc enfrenta este problema desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo, y eso le molestaba. Y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera, y dicen, ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? Bueno, amigo oyente, vamos a ver que ese era el problema que tenía Habacuc. En realidad, debemos señalar que su problema se había multiplicado. Dios le respondió a esa pregunta y le dijo, yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará a esta nación a la cautividad, a no ser que cambie su forma de actuar. Ellos irán a la cautividad en Babilonia, y yo estoy preparando a Babilonia. Y si usted piensa que Habacuc tenía un problema antes, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es, ¿por qué utilizarás a Babilonia? Una nación que, por cierto, es mucho más impía que tu propio pueblo, mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y al pecado que tu propio pueblo. ¿Y a ellos vas a utilizar para castigar a tu pueblo? Y Dios respondió que sí, que eso era lo que él iba a hacer. Pero, amigo oyente, Dios también dice, aún no he terminado mi labor con Babilonia. Yo juzgaré a Babilonia, y este es mi método. Vamos a ver esto al entrar al estudio de este pequeño libro, amigo oyente. Así es que, ante nosotros tenemos a una persona muy interesante en la persona de Habacuc. Él ha escrito un libro muy hermoso. En realidad, son muchos los que han expresado su admiración en cuanto a la excelencia literaria de este pequeño libro. Tiene solamente 3 capítulos, y el último es en realidad un cántico o un salmo de alabanza y adoración a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso, y este libro también es muy importante en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Vemos que por lo general se acepta que los 3 grandes libros de doctrina del Nuevo Testamento son los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos 3 libros del Nuevo Testamento citan cosas que se mencionan en Habacuc. La realidad es que todos ellos citan de este libro,
y lo que allí se dice forma el antecedente de su mensaje. Ya veremos eso más adelante. Hay un versículo en el capítulo 2, versículo 4, que se cita mucho y que dice, «Mas el justo por su fe vivirá». Así es que este libro aparece en el horizonte de las Sagradas Escrituras como un libro de bastante importancia. No deje usted que la brevedad de este libro le engañe, porque llega a ser algo muy importante. En realidad, no es cuánto usted dice lo que cuenta, sino lo que dice. Y aquí tenemos esto. Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. Y esto es todo lo que sabemos en cuanto a Habacuc, en cuanto a su vida personal. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo. Ni siquiera pone una fecha a su libro. Muchos profetas, cuando comienzan, usted habrá notado, dicen que han profetizado durante el reino de tal o cual rey de Israel o rey de Judá. Y por supuesto uno puede señalar a estos. Pero Habacuc ni siquiera usa eso para ayudarnos. Martín Lutero presentó una exhibición muy notable en cuanto al nombre Habacuc, lo que significa, como ya dijimos, abrazar. Y quisiéramos que usted escuche lo que Martín Lutero dijo. Habacuc significa un abrazo, o alguien que abraza a otro, lo toma en sus brazos. Él abraza a su gente. Él los toma en sus brazos, es decir, los consuela, los levanta, como cuando uno abraza a un niño que está llorando para calmarle, con la seguridad de que si Dios quiere, eso se hará. Ahora esa es una cita bastante hermosa, digamos de paso, que nos revela también algo más, algo relacionado al corazón mismo de Martín Lutero. Usted puede comprender por qué Martín Lutero, que antes había sido un monje, por qué él se casó. Él era una persona muy romántica, digamos de paso, y esta declaración que hemos leído nos revela eso también. Ahora eso es todo lo que se conoce en cuanto al escritor de este libro, con la excepción de otra cosa que debemos agregar a esto. Y esto es que nosotros le hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que él, por cerebro, tenía un signo de pregunta. Su libro es algo muy fuera de lo común. En el sentido exacto de la palabra, no es una profecía. Es muy similar al libro de Jonás, en el sentido de que él presenta su propia experiencia. Y su experiencia es que él tenía una pregunta, y que él no tenía ninguna respuesta para esa pregunta. Y que la respuesta que él encontró finalmente creó una pregunta mucho más grande que la anterior. Por cierto que se le puede comparar con Tomás. Quizá podríamos presentar esto de otra manera y decir que el apóstol Tomás es el Habacuc del Nuevo Testamento, porque ese pequeño libro de Habacuc nos revela a un hombre que tenía, por cierto, un gran problema. Él quería tener una respuesta a su pregunta. Habacuc nació en el caso objetivo, en el tiempo pasado pluscuamperfecto y en el modo subjuntivo. Y él escribe sobre él un signo de interrogación. Y finalmente, cuando uno llega al último capítulo, y especialmente en los últimos 2 o 3 versículos, entonces uno puede colocar un signo de admiración. Pero sobre todo este libro se puede escribir un signo de interrogación. Y eso era lo que este hombre tenía por cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros creemos que podemos reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento o la de Habacuc en el Antiguo Testamento o las preguntas que se hacen todos los hombres en el presente a una sola palabra. ¿Por qué? Y creemos que esta es fundamentalmente la pregunta de la raza humana. Usted recuerda lo que dice Job, que consideramos ser el libro más antiguo de las Escrituras. Uno puede escribir sobre todo ese relato allí un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Job? Esa era su pregunta. Y amigo oyente, esa también es su pregunta, ¿no es cierto? Y es la mía. Podemos reducir todas las preguntas al mínimo común denominador, y es algo que es básico a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en la tierra de Israel? ¿Por qué no comenzó Dios a juzgar a su pueblo? Y esa es la pregunta que se presenta a veces en el presente. Ahora, para Nahum es casi la pregunta opuesta, porque Dios estaba actuando allí. Y allí habría aquellos que podrían presentar la pregunta de ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo hizo? Y aquí tenemos lo opuesto. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal que existe en este mundo? Permítanos decir, amigo oyente, algo en cuanto a la última declaración que encontramos en este pequeño libro de Habacuc, que dice al final, «Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas». Esto nos revela, por supuesto, que esto es un cántico aquí. Esto fue colocado allí para que lo leyera la orquesta y para que lo leyera el director del coro. Y como ya hemos dicho, este último capítulo es un cántico, un salmo.
Y toda esta profecía en su totalidad es en realidad una preciosidad. Permítanos decir esto, y es en relación a lo que otros han dicho, porque hace un momento quizá usted pensó que estábamos hablando en forma demasiado elocuente en cuanto a la belleza de este libro. Pero esto también ha sido notado por otros. Deilich escribió: su lenguaje es en su totalidad algo clásico, lleno de expresiones y palabras raras. Y Morehouse dijo lo siguiente: se distingue por su poesía magnífica. Ahora este pequeño libro comienza en la penumbra, pero concluye en la gloria. Comienza con un signo de interrogación y concluye con un signo de admiración. El libro de Habacuc es un gran ¿por qué? ¿Por qué permite Dios el mal? Es la pregunta que cualquier persona que piensa se ha hecho. Y creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo. Y este libro es el relato personal del profeta, expresado de manera poética, así como Jonás se expresó en la prosa. Ahora el tema del libro es la fe. Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. Y esa gran declaración suya en el capítulo 2, versículo 4, que dice: «Mas el justo por su fe vivirá», es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y cuando lleguemos a esto, vamos a presentar una explicación. Ahora, al entrar en este pequeño libro, quisiéramos presentar nuestro bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta. En el capítulo 2 tenemos la claridad del profeta. Podríamos haber dicho la percepción del profeta, pero quizás sea expresada mejor en esta otra palabra que hemos utilizado. Aquí tenemos pues la percepción del profeta en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 tenemos el placer del profeta. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que este es un libro pequeño pero muy destacado, dividido, como expresamos, de esta manera. Llegamos ahora al capítulo 1. En el capítulo 1 apreciamos el primer problema del profeta, y eso lo vemos en los primeros 4 versículos. ¿Por qué permite Dios el mal? Esta es la pregunta. La segunda división nos presenta la respuesta de Dios para esa pregunta en los versículos 5 al 11. Dios estaba levantando a los caldeos para castigar a Judá, porque Dios castiga el pecado. Y entonces tenemos la tercera división que presenta el profeta, y es el segundo problema del profeta, que es mayor que el primero. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación que es más impía que lo que son ellos? ¿Por qué no destruye Dios a los caldeos? Bueno, ese es nuestro problema, y ese era su problema. Y ahora va a ser nuestro problema al observarle a él. Así es que observemos ahora a Habacuc, el hombre con los problemas. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, que dice: «La profecía que vio el profeta Habacuc». Ahora esto se refiere al juicio que observó o que vio el profeta Habacuc. Y no se refiere a la pregunta que él hace aquí, sino a la respuesta que da el Señor. Y la respuesta del Señor es en realidad la profecía. Y es el juicio o castigo, es decir, la forma en que esto encaja en este cuadro. Y con esto concluimos este primer versículo del capítulo 1 de Habacuc. No hemos avanzado mucho hoy en cuanto al texto mismo de este libro, pero pensamos que es bueno establecer una base sólida para esta maravillosa profecía que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos una vez más, como lo hacemos frecuentemente, que usted se prepare para nuestro próximo estudio. Y la mejor forma en la que usted puede hacer esto es leyendo el primer capítulo de este libro de Habacuc. Y bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este libro de Habacuc, observando a este hombre, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Aunque debemos decir de paso que hizo muy buenas preguntas y recibió también muy buenas respuestas de parte de Dios. Esto es pues lo que vamos a observar al recorrer este libro de Habacuc. Que Dios le bendiga ricamente.